Sí, ingeniero, ya le vi la cámara. Me estoy cambiando Ya. de sitio. Bueno, les comento la semana siguiente. Ayer tuvimos una reunión, la cual nos indicaron que es opcional. Si bien es cierto, en el calendario académico está colocado Semana del Estudiante, que son 3 días en realidad, uno de esos días coincide con las sesiones de clase, que es el día lunes o martes, a ver si me corrige, martes, ¿no? La cual perderíamos esa sesión. Y con los avances que estamos, nos va a faltar el tiempo. Ahora, pregunta, ¿podemos tener ese día? ¿Ya? O hay la otra opción, tener esa misma semana las dos sesiones. O sea, el lunes a miércoles tienen libre ustedes, pero esa sesión del martes deberíamos tener también esta semana que viene. Puede ser el mismo jueves en la tarde, puede ser el día viernes a la mañana, pero debemos tener esa sesión. Comenten. ¿Alguien tiene problemas el día jueves en la tarde? Sí, ingeniero, yo creo tal vez que sería lo ideal, no sé qué opinan mis compañeros, el martes mismo, sino el viernes, porque el jueves tenemos casi toda la tarde ocupada hasta las 7, ¿Ya? Y el algunos, viernes en la mañana, ahí sí Viernes en la tenemos hasta mañana no las 11 tenemos clases, cálculo. Ajá. hasta las 11. hasta las 11 claro, después de las 11 sí. De 11 a 1 no habría problema. Ah, ¿Están de El acuerdo día todos? martes mismo, en el mismo horario. Oiga, sí, y No, eso no, no, mismo. para el viernes. Y el día martes no hay como ingeniero, el No mismo día hay. que tenemos. No tengo yo problema, pero lo que pasa es que tiene que estar consensuado todo, por lo que en claro. el calendario académico está puesto que tienen ustedes sus días libres. Entonces, eso nos dieron la opción ayer. Pero si no está consensuado, no estamos puestos de acuerdo, no les puedo yo obligar a tener ese día. Pero sí les puedo decir que esa sesión hay que recuperar en esta semana. Oiga, Inge, y tal vez, no sé si es que se pueda esperar hasta el día de mañana en la mañana, le enviamos una respuesta con No, todo. ya esas respuestas son muy tardías de ustedes. Ya no, de aquí me han de decir el día jueves. Entonces, no, 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 eso ya no. Por mi parte me gustaría el día martes mismo, no sé, Sí, porque por mi es parte un, también. El día ya- martes igual. en caso de que Bien, no tenga, genial. El día martes en el mismo horario. Están todos de acuerdo con, basta Inclusive que el uno no día, esté de acuerdo, no hay cómo. inclusive el día martes podríamos hacerlo también más pronto, podríamos también, ingeniero. Eso les digo, si es que están todos de acuerdo. O sea, yo necesito, ahora sí necesito un documento firmado. O sea, que está diciendo que igual tenemos que enviarle un documento. O sea, si quieren tener dentro de la semana del estudiante, sí, porque como les dije, Ah, eso está en el calendario académico. ya. Ustedes tienen libres sus días, pero yo no les puedo obligar a tener sus días, por eso es consensuado. Sin embargo, si aceptan, no quiero, yo ya lamentablemente me he dado cuenta que algunos del grupo de clases no toman a seriedad muchas cosas. Yo más bien prefiero ahí un documento firmado. Entonces, si quieren tener en el mismo horario del día martes, me firman. Me firman en su lista, firman y me envían al correo. Yo no tengo problema y con eso ya está ahí el respaldo. Para que no digan después que como es semana el estudiante han tenido que tomarse sus vacaciones y justo les doy yo clases en vacaciones. Entonces eso ya no. Entonces ya me he dado cuenta, yo como les digo, no hay seriedad de algunos compañeros. La mayoría sí, pero tengo que generalizar. Es más, hasta ahorita me ingresan 3 compañeros, me van poniendo la falta. Entonces, si no ingresan ellos, ¿cómo se puede consensuar también entre todos? ¿Estamos de acuerdo? Puede ser el mismo viernes.
¿Qué dicen? Sí, yo apoyaría en todo caso para no estarnos complicando, pues el firmar, unos firmen, otros no. Entonces, preferible por mi parte el día viernes, Ya, de eso 11 sí a les 1, puedo pero yo imponer ese horario, sí les puedo yo imponer, eso sí, para el claro, día viernes, 11 de la mañana. Tendremos jueves y viernes, por mi parte sí. ¿ya? Igualmente, ingeniero, de acuerdo. Vea, igual los compañeros que no están aquí tienen que aceptar la decisión porque no están presentes, así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces, día viernes, confirmada la clase, ¿no? De esa semana. Vamos, el material que vamos a ver el día de hoy y todo el capítulo ya estaba disponible en el Google Drive. Entonces les voy a compartir mi archivo de clase. Me comentan, por favor, si tienen ya visible el archivo. Ya se puede visualizar, ingeniero. Ya, a ver, esta es clase 3. Espérenme un segundo. Un segundo, por favor. Y creo que sería la 25 y 26. 5 y 26 está compartido otra clase. Ya les quito. Ya, listo. E indican si tienen visualización. Sí, sí, ingeniero. Listo. Ahora, las pruebas de aquí en adelante tenemos que tomarlas igual fuera de horario. Ya no podemos ocupar las sesiones. Nos quedan 2 pruebas pendientes. Más o menos la una prueba, estamos 24, daríamos entre el 7 de julio más o menos. 7 al 10 de julio. Tendránlo en cuenta. La prueba 3 del 7 al 10 de julio más o menos. Y la última prueba tendrían que rendir entre el 20 y 22 del mismo mes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman? Ya. Listo. Capítulo 3, transformada de Laplace. En este capítulo ya se asume cómo es las ecuaciones diferenciales que hemos visto de primer orden, segundo orden, orden superior. Aquí hay algo en específico. Laplace es uno de los autores matemáticos que desarrolló muchas actividades y conceptos teórico-práctico. Sin embargo, una de las aplicaciones más importantes de él es la transformada de Laplace. Que esto de aquí hay que aprenderse muy bien porque esto es como las tablas de multiplicar, pero para ingeniería. Entonces, Laplace utiliza esta simbología, una L mayúscula o una L en tipo imprenta mayúscula, entre llaves un f de t, donde f de t es la función que se va a analizar. Si es que yo pongo matemáticamente así, equivale a decir esto, un f mayúscula de s. Es decir, si ustedes observan, cambió el nombre de la variable. Laplace, cuando ustedes vean la función en términos de s, ya significa que está como Laplace. Pues, ¿qué es lo que hace Laplace? Transforma una función que está en el dominio del tiempo a una función en dominio de s, que es Laplace. Ahí estamos. Listo. Laplace utiliza el rango de integración de 0 a infinito para la variable t. Y de ahí nace una ecuación matemática. La más importante, la más básica y de la que nacen el resto de temas que veremos luego. La ecuación de Laplace. Entonces, matemáticamente, ¿a qué representa la transformada de Laplace? Esto de aquí se lee como transformada de Laplace es igual a la integral de 0 a infinito de f de t
exponencial de menos st de t. Esto van a tener que aplicar para todo. ¿Estamos de acuerdo? De ahí pueden haber en libros esta forma de nomenclatura con términos de límites, donde le llaman tau, ¿no? En vez de t. Le llaman tau, es simplemente un cambio de nombre a la variable. Pero esta es la que vamos a utilizar nosotros. En el libro de Crazy, ustedes se encuentran con esta terminología. Cuando vean t.l significa transformada de Laplace. ¿Estamos de acuerdo? Si hay una transformada de Laplace, hay su versión inversa. Hay la transformada inversa de Laplace. Ahora, ¿cómo se representa matemáticamente de esta manera? Con un L mayúscula con potencia -1 de la función, en cambio ahora ya no f de t porque ya está en términos de Laplace, sería f de s. Y eso me da el resultado, la función original, el dominio del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, matemáticamente no hay operación opuesta a la integral, hay operación inversa, que es muy distinta. La inversa es la derivada, ¿no es cierto? Pero opuesta no existe. Ahora, por eso se utiliza, se calcula la transformada de Laplace y se va generando una tabla, como si fuera tabla de integración. Y de ahí se obtienen los valores. Y viendo en la tabla, se puede ya directamente deducir cuál es su inverso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que les indico es que en una hoja en limpio vayan generando su tabla, que es la que vamos a ir desarrollando ahorita. ¿Estamos claros hasta aquí de Laplace, los conceptos? Entonces, vamos al primer ejemplo. F de t igual a 1. Vamos a calcular la transformada de Laplace. Me dice que evalúe cuando t es mayor a 0. Por ende, el rango de Laplace es de 0 a infinito. Si es mayor a 0, entonces quiere decir que me voy a extender hasta el infinito. Me pide que calcule la transformada de Laplace. Matemáticamente aplico aquí la fórmula y reemplazo en vez de f de t, pongo el valor que me pide que calcule, que sería la función f de t igual a 1, que está aquí. Aquí están los límites de integración y matemáticamente me sale esto de acá, en el dominio de S. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esa sería su primera terminología. Lo que yo quiero es que vayan haciendo algo así. Lo que yo quiero es que vayan haciendo esta tabla. Y que Esto de aquí. Hagan una tabla así. F de t y a un lado la transformada. Si yo ya conozco cuánto vale mi transformada y yo les pregunto, ¿cuánto es la inversa de esta transformada? ¿Qué me dirán ustedes? Esto es transformada de Laplace. Digo, ¿cuál es la transformada inversa de Laplace de esta función que estoy señalando? ¿Qué me dirían ustedes? El 1, directamente. Para eso me sirve la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les voy a quitar esto y ustedes van a generar una tabla similar. Les comparto el otro archivo. Listo. Entonces, primera función evaluada, el número 1. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace? Es este valor. Ahora aquí hay que tener un poco de cuidado. Matemáticamente, la integral de esto, ¿cómo me queda? Comenten. Menos un quinto de e a la menos 5t. No es quinto, ese verá. Es la variable S. Ah, perdón.
Quedaría esto de aquí, ¿no es cierto? Sí, no sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? Evaluado entre 0 e infinito. Pregunta. Si ustedes reemplazan infinito exponencial de menos infinito t, ¿cuánto es? No lo vean, solamente analicen. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es exponencial de menos s por infinito? Quedaría esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hasta ahí reemplazando los límites. Matemáticamente, ¿cuánto es eso? Cero. ¿Cero? ¿Qué dicen los demás compañeros? E a la menos infinito por s. Ese menos infinito por s me queda menos infinito. Me quedaría e a la menos infinito. ¿Cuánto es e a la menos infinito? 0. ¿Seguros? Cero, ingeniero. ¿Ya? Que matemáticamente equivale a decir esto. ¿Estamos de acuerdo? E a la infinito, a la menos, perdón, e a la menos infinito es 0. ¿Y e a la infinito cuánto es? Infinito. Infinito. 1 sobre infinito, ¿cuánto me da? 0. 0. De ahí viene el 0. Tendránlo en cuenta. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ya. Y el otro sería e a la 0s, que matemáticamente también me representa esto. E a la 0 es igual a 1. 1 sobre 1, 1. Multiplicado por lo de acá me queda este valor, 1 sobre s. Ese es el procedimiento matemático. Ahora, estos sí van a poder ustedes tener como tablas básicas, pero hay funciones ya combinadas. Entonces, eso de ley hay que hacer todo el proceso de integración. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al segundo ejemplo. Necesito la transformada de Laplace de esta función. E a la at. ¿Quién me dice cuánto sale? Verán que también está rápido de hacer. E a la at, donde a es una constante fija, ¿no? Puede tomar cualquier valor positivo, negativo, qué sé yo, fraccional, entero. ¿Cuánto sale? 1 sobre S menos A. ¿Ya? ¿Los demás sacaron? Sí, también 1 sobre S menos A. Veamos. Está correcto. 1 sobre S menos A sería su segundo valor en la tabla. Recordarán que el A que es una constante. Este tercer valor, necesito la transformada de Laplace de una función constante. ¿Cuánto les da? La misma constante sobre S, pero ¿Ya? ¿Alguien puede corroborar? Habilitarán las cámaras, jóvenes. Sí, el mismo. C sobre S. ¿Ya? Veamos. Sale C sobre S. Se puede tomar cualquier valor porque es una función constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Ya? Ese ya sería otro valor en la tabla. Cuando f de t es igual a t, ¿cuánto es la transformada de Laplace? ¿Cuánto es la transformada? 1 sobre S al cuadrado.
1 sobre S al cuadrado. ¿Alguien que pueda corroborar? Sí, sí, 1/s², Inge. Ya, veamos. Hay que hacer por partes, ¿no? Ya, me quedó esto de aquí. Listo. Cuando es E a la menos AT en cambio. ¿Cuánto sale? Señor Jordi se va a caer. Se está durmiendo. Necesita irse a refrescar, vaya y regrese. ¿Cuánto salió? Coméntenme. Eh, 1 sobre S más A. Ya. ¿Alguien que pueda corroborar? Coméntenme. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ya Comparen con salió. tenían E a la AT. Comparen las transformadas. Son similares. Sí, ingeniero. Ya. Matemáticamente, ¿qué está cambiando? El signo El de signo. ¿Y qué tal si yo hubiera puesto directamente lo que si fuera E a la A positivo T, le hubiera puesto lo que sacaron hace un momento y luego le reemplazo en vez de ese A positivo por A negativo? ¿Sale o no sale matemáticamente lo mismo? Sí, sí tiene razón, ingeniero. Entonces, para eso me sirve la tabla, por ejemplo. Mm, Si nos vamos dando cuenta, Sí, sí, sí. pregunta, ¿cuánto sería la transformada de Laplace del número 2? Calculen. 2 sobre S. 2 sobre S. Comparen con el número 1 que calcularon hace un momento. ¿Qué hay de diferente? Solamente que ya no es uno, solo es dos. Y de ahí es el mismo proceso. Entonces, cualquier valor numérico yo podría decir que es la misma transformada, pero luego el valor numérico le reemplazo por el correspondiente. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya vamos ingeniero. utilizando la tabla, ¿no es cierto? Vamos a esto aquí, seno de B por T, donde B es una constante, transformada de Laplace. B sobre S al cuadrado. B sobre S al cuadrado, ¿ya? ¿Alguien que nos corrobore?
No, Inge, no me salió. Tal vez puede explicarle cómo hacer eso. Ya, pero necesito que primero la integren, intenten la integral. Verán que B es una constante. De ley tienen que hacer por partes. ¿No es cierto? Bueno, aquí está la solución. Aquí hay un error de mi parte. Ah, no, no, está bien. Aquí está la solución. B sobre C al cuadrado más B al cuadrado. Tienen que integrar por partes. Eso lo comprueban luego. Verán que es una solo integrar, no hay que hacer más. Se integran por partes. Vamos considerando bien los límites, fijaránse. No es lo mismo decir E a la infinito que A a la menos infinito, por ejemplo. Eso no es lo mismo. Listo. Esta de acá, seno hiperbólico. Si bien es cierto, hay integral del seno hiperbólico, pero esto, el momento de ingresar a la nueva integral, se complica más, ¿no es cierto? Es una integral bastante compleja. Recomendación, cámbienle pues mediante Euler. Si cambian por Euler, ya tendrían aquí esto, en la integral. Vamos, Igual lo aplica ingeniero para todas las funciones hiperbólicas, ¿verdad? Trabajamos solo como con... recomendación, sí, Ok. claro. Entonces, el momento, fíjense, de ir integrando aquí. Ya voy separando las integrales, me quedaría exponencial por E a la menos st, que ya puedo agrupar esto de aquí matemáticamente, las potencias, y al final tengo esto de aquí, el seno hiperbólico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Laplace es solo integración, en otras palabras. Integrar bien, pero ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Evalúen integrales en su casa para las siguientes. Yo necesito, a ver, voy a compartir toda mi pantalla más. Necesito esto. Hasta aquí ustedes han calculado esto de aquí. Esto de aquí. Vamos. Yo necesito esta función cuando f es igual a t al cuadrado. Irán anotando, por favor. Esta de aquí ya le calcularon. Esta de aquí falta calcular. No les voy a recibir como trabajo. Es simplemente para que ustedes generen su tabla. ¿Estamos de acuerdo? Porque más adelante va a haber ejercicios en los cuales les pide que utilicen ya la tabla. Si no saben de dónde sale, no van a entender nunca el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? El seno de omega t ya lo hicieron como seno de b por t, ¿no es cierto? Eso recién. El coseno hiperbólico falta, no lo tienen todavía. El seno hiperbólico ya está. Entonces creo que son tres funciones, si no me equivoco, que están faltando. Más adelante tenemos otras que son especiales, que ya luego lo veremos, que se llama función gamma y función t, un t elevado a un valor constante A que toma diferentes rangos. Eso ya lo veremos más adelante. Pero mientras tanto son tres funciones que deben ustedes verificar. ¿Estamos claros? Listo. Regresamos. Primer teorema, llamado teorema de la linealidad. ¿En qué consiste el teorema de la linealidad?
Este teorema hace referencia a que si nosotros tenemos un polinomio por analizar, qué sé yo, dice f de t igual a t a la 5 más t al cuadrado más 1. La linealidad permite analizar término por término. Eso significa la linealidad en La Paz, nada más. Analizar término por término. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, matemáticamente es lo que les acabo de explicar. Este es un polinomio formado por un f de t, otro término g de t. Entonces, yo puedo separar por términos. El un término analizar por separado del otro. Y verificar donde haya constantes, yo le puedo sacar de la transformada y analizar solamente la función. ¿Estamos de acuerdo? Comente. Sí, ingeniero. Listo. Entonces, a pesar que les mando a hacer el coseno hiperbólico por la fórmula de la integral de Laplace, vamos a analizar el mismo coseno hiperbólico, pero aplicando linealidad y van a darse en cuenta. Si yo aplico linealidad, ¿qué debería hacer? Hago el cambio por Euler, ¿no es cierto? A forma exponencial, y me quedaría esto. ¿Me van siguiendo? Estamos hasta aquí. Por linealidad, ¿qué debo hacer? Término por término, es decir, hacer esto. Esto de aquí y esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y por linealidad puedo sacar la constante de las transformadas. ¿Cuál sería aquí constante? El número 2 quedaría un medio. Tal como está acá. Espérenme a mover las imágenes. Me quedaría tal como está aquí, fíjense. Esto de aquí y esto de acá por linealidad. Hasta ahí estamos claros. Confírmenme, por favor. Ingeniero, ¿podría repetir, por favor? Claro. Espérenme, reacomodo la pantalla. Listo. Por linealidad me pide que cualquier polinomio que tengamos que analizar, lo analicemos término por término. Eso es la linealidad, no hay que hacer más. Y cuando veamos que dentro del término hay un valor constante, sacarle de la transformada, que es lo que está hecho aquí. A, que es una constante, B es una constante, estamos fuera de las transformadas y se analiza el resto. Hasta ahí estamos claros. Pues aquí me da la función coseno hiperbólico. Pero yo no quiero que analicen ahorita el coseno hiperbólico por la fórmula de la integral de Laplace, sino más bien utilizando el criterio de linealidad. Pues para ello estoy obligado a hacer lo que es el cambio a Euler, lo mismo que hicimos para la integración, hasta aquí coincide exactamente, y ahora digo, aplico la transformada de Laplace a cada uno de los términos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Me confirma? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. La segunda parte es sacar las constantes. ¿Cuál es la constante aquí? El 1/2. Le saco de la transformada nada más. 1/2 aquí. Y del otro término también tendré esto de acá. Ahora, por medio de linealidad aplico la tabla. Según la tabla, ¿cuánto es la transformada de esto que está aquí? Según la tabla. 1 sobre S menos. Sobre S menos A. Ya, entonces esto está colocado aquí. Multiplicado por la constante que le dejamos a un lado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Ingeniero. siguiente término, transformada de Laplace de e a la menos at. ¿A qué es igual? A 1 sobre S más A. Ya, que es lo que está acá, multiplicado por el valor constante que le dejamos a un lado. Es decir, me quedo esto. Y aquí aplico álgebra, sacando mínimo común múltiplo, etcétera, etcétera. A la final me quedo esta la respuesta. Esta es la respuesta por linealidad.
Lo que ustedes deben hacer es comprobar por la integración. Sale exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Los teoremas lo que nos facilitan es los cálculos matemáticos. No nos hacen nada más que eso. O sea, ingeniero, lo que se busca propiamente es llegar a una forma en la que tengamos transformadas notables, en tal caso. Si es que aplica teoremas, sí. Ya. O sea, ahorrar los tiempos de cálculo nada más. Pero si yo no me acuerdo ningún teorema, tengo que obligadamente aplicar la integral de Laplace. Claro. Y ahí hacer ya todo el procedimiento matemático correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra consulta? Su linealidad es solo separar términos e ir analizando uno por uno. Y para eso me sirve la tabla. Listo. Esto es lo que les mando a investigar. Está resuelto ahí, ¿no? De repente. Pero háganlo por su cuenta también, por favor. Aquí está hecha la integral y sale lo que mencionaba ahí. Ahora, ¿qué tal si yo tuviera un t al cubo? ¿Qué creen que pase? Vamos analizando la tabla. Cuando f de t es igual a t, ¿cuánto le salió la transformada? Vean en su tabla. 1 sobre s al cuadrado. 1 sobre s al cuadrado. ¿Esa t a qué potencia estaba elevada? F de t igual a t. ¿Cuál es la potencia de t? 1. 1. 1. Ahora, cuando t es al cuadrado, fíjense la respuesta, solo en la respuesta en la tabla. Aquí está la respuesta. 2 s al cubo. ¿Ya qué está pasando? ¿Qué podrían analizar ustedes solo viendo en la tabla? Que el exponente se pone como numerador de la fracción y se le suma 1 al grado y se le coloca s, o sea, se le suma 1 a la parte inferior del grado y se le pone negativo. Se cambia ¿Ya? así. Ahora, si yo les pregunto un t a la cubo, ¿cómo quedaría? Quedaría 3 sobre s a la cuarta. O sea, dividido el s a la cuarta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿Alguna pregunta? Pues fíjense cómo van concordando con la tabla. Yo a veces yo ya no necesito saber otras funciones, sino las básicas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está del coseno de igual manera, lo que les estoy mandando a investigar. Se resuelve por partes. Y aquí está la respuesta. Del seno de omega de t, que es igual al seno de b de t, también está ahí. Ahora, yo les digo, calculen la transformada de Laplace de todo esto. ¿Qué harían ustedes? Le dividimos por partes. Ya, pero ¿qué estaban aplicando en realidad? Divide por partes para aplicar qué cosa. Recién vimos el tema, La linealidad. la linealidad. Esa es la que divide por términos, ¿no es cierto? Les pregunto, ¿cuánto es la transformada del número 11? ¿Cómo me debería quedar? 11 Ya sobre tienen s. la tabla. Ya irán anotando, ¿no? 11 sobre S, me dice. ¿Cuánto es la transformada de 5 por e a la 4t? Según la tabla. Siempre hay que verificar si es que existe o no en la tabla. Si es que existe, a buena hora. Y si no existe, estoy obligado a utilizar la integral de Laplace. ¿Cuánto me queda? ¿Qué 5 deberían aplicar sobre ahí? S menos El 4. 5 dejar a un lado por linealidad y analizar solo e a la 4t. ¿Cuánto es e a la 4t, la transformada? 1 sobre S menos 4. 1 sobre s menos 4. Y eso luego multiplican por el número 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, listo. Esta de aquí del seno de 2t por 6, si hay en la tabla. ¿Se parece a alguno en la tabla? Y si es así, ¿cuál es la transformada?
¿Qué Sí, dicen se ustedes? parece al seno de omega t. Ya, se parece al seno de omega t o de bt, que es lo mismo. Ujú. ¿Cuánto es la transformada? Sería 2 sobre s al cuadrado más 2 y eso multiplicado por 6. Ya, 2 sobre s al cuadrado más 2 multiplicado por 6. ¿Están de 2 al acuerdo? cuadrado sería 4. Ya, 2 al cuadrado. Sería 1 sobre s al cuadrado más el término 2 elevado al cuadrado. Esa Sí, sería la transformada del seno de 2t. ¿Están de acuerdo? Y luego al final multiplicado por el número 6. Están implícitamente aplicando linealidad, si se dan cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Veamos. Es lo que está hecho paso a paso aquí, fíjense, en el ejercicio. Aplicado paso por paso la linealidad hasta llegar a eso. ¿Esto tenían ustedes como respuesta? Comparen 1 sobre s, no es el número 5 por si acaso, ¿no? El siguiente, 5 sobre s menos 4, ¿tenían eso de respuesta? El último, 12 sobre s cuadrado más 4, 2 al cuadrado. Fíjense que facilito fue hacer ya el ejercicio, basándonos en linealidad y la tabla. Insisto, supongamos que yo en vez del seno de 2t, les pongo ahí seno de 2t por e a la 5t. Esa función compuesta ya no existe en la tabla. Entonces, de esa función ustedes deberían obligadamente integrar y encontrar recién solo de esa función. La tabla me sirve para las funciones básicas, pero para funciones combinadas ya no. Estoy obligado a utilizar la integral de Laplace, la original. Claro que se va a complicar la integración por partes y todo eso, pero hay que hacer eso, no hay otro camino hasta ahora. ¿Preguntas? Entonces, Laplace no es complejo, es más bien solo teoremas y la integral original. Eso es Laplace. Hay que saber cómo utilizarlo. Vamos al segundo teorema, teorema de la existencia. El teorema de la existencia significa que si hay transformada de Laplace para una función cualesquiera, y si yo le derivo a esa función, también significa que puedo encontrar la transformada de la derivada de esa función. Si yo integro esa función, también significa que puedo encontrar la transformada de Laplace de esa función. Y así sucesivamente, si saco el módulo de esa función, también puedo encontrar el módulo o la transformada de Laplace del módulo de esa función. Eso significa el teorema de la existencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos con un ejemplo demostrativo. Me dice que evalúe esta función tipo módulo. Módulo de f de t igual, menor o igual a m. M es una constante cualesquiera fija por el exponencial de alfa t, donde alfa también es otra constante fija. Lo único que tendría es que aplicar la integral de Laplace. Es decir, en vez del f de t le reemplazo lo que está aquí. Y evalúo mi integral normalmente. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, haciendo todo eso me da una respuesta. Quiere decir que en realidad sí existe la solución. Ese es el teorema de la existencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Listo, continuamos. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Alguien tiene una calculadora científica solo temporalmente para hacer una comprobación? ¿Nadie? Listo, no hay problema. Matemáticamente me piden que evalúe esa función. Esa función, ingresando a transformada de Laplace, debería quedar esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero el momento de evaluar ya toda esta integral me sale una integral impropia. Pregunta, ¿hay solución para integral impropia? ¿O no? Comenten.
¿Se han topado algún momento con integrales impropias? Sí, ¿no es cierto? ¿Han podido resolver? ¿Qué concluyen? ¿Hay o no hay cómo resolver? Pero coméntenme, no me muevan la cabeza. Indíquenme, ¿hay o no hay cómo resolver? No pasa nada si nos equivocamos, estamos aprendiendo, para eso estamos en clase. Yo necesito que ustedes participen. ¿Qué dicen? Si no han resuelto integrales impropias, supongo entonces que concluyen que no hay cómo. Supongo yo. Pero me dicen, ¿hay cómo o no hay cómo matemáticamente resolver un integral impropio? Creo que solo se podría determinar la convergencia o la convergencia. Ya la convergencia podría ser con límites, sí. Ya estoy de acuerdo. Pero si yo les tomara un ejercicio y digo, necesito la respuesta, ¿ustedes qué ponen? Ojo que he tomado eso también, por si acaso. Sí se O no puede resuelve. resolver. Sí se puede resolver, pero entre comillas debe llegar a la respuesta. O sea, ¿no es cierto? Usted si resuelve debe llegar a la respuesta y eso ya implicaría que estaría correcto. Pero alguien podría ponerme no se resuelve de acuerdo a sus criterios o conocimientos que han tenido hasta este momento en matemáticas. Dígame, si alguien tiene Solo algún tendré comentario. resultados si converge. Ya, pero ¿podría demostrar eso matemáticamente, sí o no? ¿Sí? Sí, con límites, por supuesto. En ciclos anteriores han habido estudiantes que me han puesto, es que yo ya caí en cuenta, ¿no? No hay cómo resolver porque es integral impropia, eso ha sido la conclusión. Han tenido 0 en exámenes de interciclos y finales, así de simple. ¿Por qué? No me resuelve la calculadora. Segunda opción, no estoy tomando la calculadora, les estoy tomando a ustedes el examen. Entonces, si ustedes ingresan justamente este ejemplo a la calculadora científica que puede costar $300, no les resuelve. Le da como respuesta la misma integral. Y eso significa que no ha habido solución. Y eso le conocemos como integral impropia. Pero eso es falso. Sí hay cómo resolver cualquier integral impropia. ¿Estamos de acuerdo? Para ello se utiliza un teorema que no está en el sílabo, pero sí les voy a indicar que se llama Fubini con F, con dos Bs grandes, ¿no? Fubini. Investigarán. No está de parte del sílabo, pero sí hay ejercicios que utilizamos ese teorema. Es muy bueno, excelente. Teorema de Fubini. Resuelve integrales impropias. Chequearán. ¿En base a qué? A cambios de variable. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita? Fíjense el cambio de variable que estoy haciendo aquí. S de t igual a x. Estamos aquí. ¿De dónde saco S de t igual a x? Es el que se me sugiere para la plaza. Ahora, si hago eso de aquí, despejo, luego saco las respectivas derivadas, vuelvo a reemplazar en esta integral, que entre comillas no hay cómo resolver, vuelvo a resolver, perdón, vuelvo a ingresar y me queda expresado así ya en términos de las nuevas variables. Estos archivos están compartidos, no es necesario que vayan copiando todo. Necesito que me pongan atención, por favor, un instante para que luego le revise. Reemplazo acá, ¿no es cierto? Continúo haciendo y veo que otra vez me sale aquí integral impropia. Esto es facilito de ver cuando es impropia. Cuando hay un exponencial y hay una función polinómica elevada a un término negativo. Eso es impropiedad. O cuando está sin el exponencial y solo esto. Es un poco complicado a veces. Veo que sigue dando. Entonces, ¿qué se me sugiere? Que haga un nuevo cambio de variable.
Y así los cambios de variable que sean necesarios hasta volverle propio, pero no es la forma de solución. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, hago un segundo cambio de variable y llego a una expresión en términos de la nueva variable. Y de aquí continúa dándome una integral impropia en términos de la exponencial. Entonces, como sigue dándome aún así, yo continúo haciendo varios cambios de variable, la única forma de solventar esto es por convergencia, como me dijeron sus compañeros, que deberían utilizar límites. La otra es Fubini. Fubini es lo que está aquí. Teorema de Fubini está explicado aquí también, por si acaso, pero no es parte del sílabo, pero sí necesito que lo conozcan para que vean que sí hay cómo hacerlo. Eso le revisan luego, no hay problema. Y les explico rápidamente qué hace Fubini. Fubini trabaja con dos integrales, o integrales dobles. No sé si vieron algún momento integrales dobles de ustedes. Ya. La integral doble es muy fácil de resolver, es una integral simple. Ocupa dos diferenciales. Eso es lo que hace la integral doble, así como está aquí. Si hay dos integrales, debe haber doble diferencial. Así de simple. Pueda que exista integral doble con dx de x, o de y, o como en este caso de y de x, combinadas las variables. ¿Y cómo se procede? Les explico. Se va empezando así como de resolver paréntesis, corchetes, llaves, desde adentro hacia afuera, siempre. De adentro hacia afuera, eso no cambia en la parte matemática. Resuelven primero la integral de adentro. ¿En términos de qué variable? De la variable que corresponde, en este caso dice y. O sea, en términos de y. Acabo de resolver toda la integral y esa respuesta vuelvo a hacer otra integral. Pero ahora en términos de qué variable sería de evaluar. ¿Qué me dicen ustedes? Con respecto a qué otra variable me toca evaluar el primer resultado. Comenten. ¿Sí me están siguiendo? Respecto a X, Con respecto a X. Porque se supone que ya resolví esta primera integral y ya tengo una respuesta. Esa respuesta ahora resuelvo con respecto a X. Esa es la integral doble, no es más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Fubini, ¿qué es lo que hace? Tomar esta integral doble y convertirla en una integral lineal. Es decir, en una integral de una sola diferencial. Eso es lo que hace. Entonces, esto es Fubini. Ya vamos a ver qué es lo que hace. ¿Estamos hasta aquí claros? Matemáticamente me dice que la integral doble puede ser expresada como la multiplicación de las dos integrales. Y listo. Luego Fubini hace un primer cambio de variable, que es lo que estábamos haciendo. La integral impropia hace un cambio de variable, pero aquí me dice, solo hay una integral. Entonces, ¿qué es lo que hace Fubini? Como tengo solo una integral, dice, y necesito dos integrales de acuerdo a esto de aquí, Fubini lo que hace es hay una duplicidad. Vuelve a tomar la misma integral de evaluación, le vuelve a duplicar. Es decir, esto de aquí le hace dos veces. Y por eso está aquí, vean. Una vez y dos veces para completar el otro lado de la ecuación de Fubini. ¿Sí lo vemos? ¿Sí me hago entender? Esto está claro de Fubini, o sea que ese es el teorema. Ya. Ahora, del ejercicio anterior nos quedamos hasta aquí. Y vimos que si continuamos haciendo cambios y cambios de variable, vamos a seguir llegando a lo mismo, a una integral impropia. Entonces, no procede. ¿Qué es lo que hago? Aplico el teorema. Hago un paréntesis en mi ejercicio, hago un paréntesis para aplicar Fubini. Utilizo Fubini, pero Fubini me dice, trabaje primero con integral doble y luego llévele a integral de línea o simple. Es lo que dice Fubini. Pero si ustedes se percatan,
aquí apenas en el ejercicio tengo una única integral. Para llevar esa forma a Fubini, yo tengo que duplicar. Es decir, poner 2 veces esta misma integral. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está haciendo aquí, vean. Aquí simplemente le volví a escribir lo de arriba, ¿no? Y le pongo aquí, le pongo una vez y le pongo acá otra vez, pero con nueva variable. Ya no en mismo U, si no, no tendría sentido. Porque fíjense, la otra parte en Fubini es con respecto a X, mientras que la otra es con respecto a Y. Entonces, la misma integral, pero con diferente variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van confirmando? Sí, ingeniero. Listo. Como ya está aquí, ahora sí expresado como la ecuación de Fubini, regreso a la misma ecuación de Fubini, pero expresada en términos de la integral doble. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, quedaría esto de aquí por esto de acá. Aquí está, esto de aquí por esto de acá. Lógicamente ya ordenando bien los diferenciales, poniendo todos a la derecha, ¿no? Si lo vemos, listo. Y aquí, ¿por qué sale 4? Porque es el 2 de aquí por el 2 de acá. Por eso sale el 4. Y si hay duplicidad, ya no sería solamente, yo le puse aquí como i, ¿no? Pueden poner otro nombre. Sería i al cuadrado, porque hay duplicidad, nada más. Por eso es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van confirmando? Comenten. Sí. Listo. Procedo a resolver la integral doble. ¿Cómo les dije que se resuelve la integral doble? Primero la integral que está dentro y luego ese resultado volverla a integrar. Aquí lo único que hace es, para Fubini, le reordena los términos. Fíjense, la exponencial que está aquí le aplica álgebra y le pone así. Nada más. Eso es ya proceso matemático normal, hablamos así. Y hace el cambio de variable. Fubini hace 2 cambios de variables obligados, de repente, ¿no? Tendránlo en cuenta. Eso es lo que hace Fubini. 2 cambios de variable obligados, aparte de los que hemos hecho nosotros. En el primer cambio de variable siempre va a ser este cambio de variable sugerido por Fubini. M igual a un U por B. Hacemos el cambio de variable, reemplazamos y nos queda en esta forma. Segundo cambio de variable obligado dentro de Fubini. Le utiliza la variable z, un nombre por dar, y deben utilizar este cambio obligado de variable. Insisto, los 2 cambios de variable de Fubini son obligados y predefinidos, lógicamente. Haciendo todo el cambio de variable, vuelven a reemplazar en la misma integral doble y les queda ya en términos de estas variables nuevas. Y ahora sí, recién procedo a integrar. Recién. Una vez que integro, fíjense, aquí está integrado con respecto a la variable que está adentro. Ese resultado luego voy a integrar de nuevo. Hago todo ese procedimiento y llego acá. Entonces, Fubini me permite una integral impropia volverle a calcular como si fuera una integral propia. Es lo que hace Fubini. ¿Estamos de acuerdo? Con 2 cambios de variable obligados y predeterminados. El teorema es muy cortito, es fácil de entender, luego lo pueden ver ustedes punto por punto. Van a ver que es rapidísimo. Con eso pueden resolver cualquier integral impropia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, ahora, de todo el ejercicio ya, retomando la respuesta final del ejercicio de esto de aquí. Y ya vamos a ver cuándo aplicar Fubini y cuándo no. Cuándo es necesario y cuándo no, porque más adelante tenemos otra integral de Laplace que nos evita utilizar Fubini para ciertas condiciones. ¿Preguntas hasta aquí? Si está claro, me confirman.
Sí, que está claro. Listo. Ya. Aquí está la tabla que hace un momento les estaba indicando y las cuales hay que completar, ¿no? Les voy a presentar el otro archivo, clase 2728. Son archivos cortitos, ustedes se percatan, ¿no? Esta función es una de las más importantes dentro de la clase. Función gamma. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Han utilizado alguna vez? ¿Le han analizado? No, ingeniero. Ya. ¿Han utilizado la función factorial? Sí. Ya. Función gamma y función factorial son iguales en ciertos rangos de valores. Función gamma es una función especial. Una función gamma se representa con este símbolo del alfabeto griego gamma, que es como una R, ¿no? Y le dicen gamma de n. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pongan en sus computadoras. Pongan en sus computadoras en el explorador de Google y pongan tabla de transformada de Laplace. Y abran una imagen de ellas y busquen ese símbolo dentro de la tabla. ¿Hay o no hay? Me comentan. Es como una R, no parecido a una R. ¿Encontraron? Pongan en imágenes, ¿no? Dentro del Google, pero en la pestaña imágenes. Ahí están todo. Comenten, ¿me encontraron sí o no? No. Ay, genial. Encontré solo una respuesta para una transformada, pero está expresada en términos de factorial. Por eso les estoy comentando. Yo quiero que vean la función, el símbolo. Se observa. Me comenta. No se ve muy bien, ingeniero. Esperen, más bien yo le busco y les mando el enlace. Está aquí. Busquen hasta mientras, por favor. Está mandarles el enlace. Aquí me parece que está. Voy a poner aquí completo.
Me confirman si alguien encontró. Yo encontré un ingeniero, pero no sé si estará bien. ¿Le paso el enlace? Sí, pase al grupo de WhatsApp. Ya. Solo para mostrarles cómo está expresada en las tablas, nada más. Y ahora demostración. Ya envié al ingeniero al grupo. No tengo todavía. No tengo. Así que aquí está. No. A ver, ahorita llegó. Bueno, esa es la demostración nada más. No es en la tabla. Más abajo está la tabla, ingeniero, en el PDF. Ya, sí. Ya les envío entonces. Les envío. Aquí está. Les hago la captura de pantalla y les envío. Listo. Revisen, por favor. Gracias. ¿De qué, Observan el ingeniero? símbolo ahí. Observan ahí en la imagen que les mandé. Aquí está. Ya les copio el enlace. Control C. Listo, revisen. Ahí les envié el enlace. Ahí está la tabla. ¿Ya? Listo. Fíjense cómo está representado ahí la función gamma, como una R mayúscula, un símbolo, parece una R, no sé, no R mayúscula, perdón, una R minúscula, pero de tamaño grande en la tabla de Laplace, pero la columna de Laplace. Si lo observan, me confirman, esta de aquí, no sé si se observa en mi pantalla, esto de aquí. ¿Si lo ven? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, para esta función que vamos a ver ahorita, t a la n, tiene una condición especial que es la función gamma. Sin embargo, la función gamma matemáticamente sí puede ser calculada. Ya vamos a ver este instante. Pero en Laplace le representa con el símbolo nada más. ¿Estamos de acuerdo? Listo, regresamos a la clase. A ver, clase 25, 7, 7, 28. Listo.
Estamos en la función gamma, ¿no? Percátense aquí. Entonces, este símbolo que les decía. Listo. La función gamma sí es considerada como función básica dentro de la tabla de Laplace. Ahora, matemáticamente la función gamma es una función especial. Es una extensión o un aumento de la función factorial. La función factorial puede ser evaluada solo entre valores de 0 y valores enteros positivos. Pero ustedes en la parte negativa del eje no pueden evaluar una función factorial. Ahora sí me van a ayudar con sus calculadoras. Saquen el factorial de -1. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió el factorial de -1? Menos 1 igual. ¿Seguro? Factorial de -1. Eso me salió. Pero tienen que poner entre paréntesis. No, no hay. Solo error. Error. Sin definir. Ya, Tienes razón, solo función error. factorial no existe en la parte negativa del cuadrante. Para ello entra la función gamma. ¿Estamos claros? Por eso dice que la función gamma es una extensión de la función factorial. Ahora, la función gamma es, condiciones, irán anotando. La función gamma es igualita a la función factorial, solo desde 0 hasta el infinito, pero pasando por valores enteros. Desde 0 hasta infinito, tomando solo valores enteros. Es decir, si no existe factorial, pongan ahora en las calculadoras, factorial de 1.5, ¿cuánto sale? ¿Qué salió? Error. Error igual. Error. Entonces, la condición es que sea el número 0, saquen factorial de 0. Ya, factorial de 1. ¿Sale? Factorial de 20. ¿Sale? Si salen respuestas, quiere decir que existe solo en valores desde 0 hasta el infinito, pero considerados como enteros positivos. ¿Estamos de acuerdo? Solo ahí coinciden las dos funciones. Entonces, en los libros ustedes van a encontrar la función gamma igual a la función factorial. La función factorial se representa con este símbolo, que es un signo de admiración, con esta ecuación matemática, pero con la condición que les digo, con valores de mayores desde 0 hasta infinito, tomando en cuenta que son solo enteros positivos. Esa es la condición. Para valores negativos y fraccionarios, sean enteros o positivos, la función gamma entra de cajón. Por eso dice que es una extensión, es una ampliación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la función gamma tiene su propia integral de Laplace. Es la única que tiene su propia integral de Laplace. Entonces, la función gamma se evalúa de esta manera, con una integral de Laplace propia. Integral se lee función gamma de alfa igual a integral de 0 a infinito de la exponencial de menos t por t elevado a la alfa menos 1 por dt, donde alfa es una constante fija y tiene que ser mayor a 0. ¿Para qué? ¿Qué pasa si es menor a 0? Ya no se parecería a la factorial. Exactamente, así de simple. Y se volvería una integral impropia. ¿Cómo evaluamos integrales impropias? Fubini. Entonces, ahora sabemos cuándo aplicar o no Fubini. ¿Cuándo aplicarían Fubini? Cuando los valores son menores a 0. Menores a 0 y fraccionarios, inclusive positivos o negativos, fraccionarios. Ahí aplican Fubini. Anotarán, esas cosas son muy puntuales e importantes. Pero si los valores son enteros, positivos e incluido el 0, yo puedo aplicar esta función gamma, porque se parece a la función factorial. Y me ahorro todo el tiempo de Fubini. ¿Estamos de Ingeniero, acuerdo? ¿podría repetir, por favor, la última vez? Claro. Función Fubini o teorema de Fubini es aplicable cuando, fíjense aquí,
si es que esta potencia toda esta potencia de aquí es negativa o es fraccionaria también. Entiéndase como fraccionaria que también puede ser positiva o negativa. ¿Estamos de acuerdo? De cajón va y Fubini para resolver la integral impropia. Pero si mi potencia en la cual yo voy a analizar todo esto coincide que aquí sea 0 o números enteros positivos, ahí sí puedo utilizar la función gamma o función factorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí vemos en cuándo y cuándo utilizar las dos. Pero para que me dé 0 o mayor a 0, el alfa siempre tiene que ser esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Alguna otra consulta? Entonces yo les digo, necesito la función, la transformada de Laplace de esta función gamma de aquí, gamma de 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Matemáticamente solo reemplazar en la fórmula que acabamos de ver en esta fórmula. ¿El alfa cuánto vale? 1. Fíjense que está reemplazado por 1. 1 menos 1, 0. T a la 0 es 1, no hay problema. ¿No es cierto? No hay problema ahí. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense acá. Si hago la evaluación de esto de la integral, toda la integral haciendo la evaluación me sale el 1. El número 1 llevándole a términos de función factorial, eso no es lo mismo que decir esto. Sí. ¿Ya? O también podría decir que es igual a 1 factorial. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Percátenselo de acá. Ahora, ¿qué tal si yo tengo este valor? Me dice calcule la integral de Laplace o la transformada de Laplace de la función gamma, donde alfa ya no es solo alfa, es alfa más 1. No hay problema, vuelvo a ocupar la misma integral de la función gamma, pero en vez de poner solito el alfa, ahora pongo alfa más 1 aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos el proceso matemático respectivo, pero me encontré con esto. Y digo, esto de aquí ya está resuelto. ¿En dónde está resuelto? En la fórmula que acabamos de ver. ¿Sí ven? ¿Y cuál es la fórmula? Es esta, función gamma. Es por eso que en las tablas de Laplace que les acabo de compartir no le ponen la respuesta, todas las respuestas. Le expresan en términos de gamma. ¿Estamos claros? Cuando se topen ya directamente en algún ejercicio con esto, directamente es gamma. ¿De qué? Del valor alfa. ¿Pero qué debe ser alfa ahí? Les pregunto. ¿Qué valor puede tomar alfa ahí? Yo les digo, Mayores ¿qué a tal 0. si ya mayores a 0? Si es mayores a 0, coincide con la función factorial. Y facilito de resolver. Pero ¿qué tal si el alfa ya expreso en términos de gamma? Pero yo digo, yo quiero que ahora el alfa valga menos 7. ¿Cómo resuelven? Gamma de menos 7. ¿Qué deberían hacer? Retroceder y poner aquí el 7. Menos 7, ¿no es cierto? Menos 7 menos 1 queda t a la menos 8. ¿Cómo se resuelve toda esa integral? Fubini. Fubini. Así de simple. ¿Me hago entender? Entonces, no hay problema dejarle expresado en términos de gamma cuando coincide con la función factorial. No hay problema de dejarle así. Pero si no coincide, estoy obligado a resolverlo por Fubini. Preguntas. O sea que solamente en el caso de que cumpla con la función factorial, dejamos en términos de gamma. O si no, nos Exacto. tocaría aplicar Fubini y Resolver, ya. exactamente. Pero ya Gracias. saben que Fubini resuelve cualquier integral impropia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero.
Entonces, para esto dependería siempre de condiciones iniciales en caso de una... No hay condiciones iniciales aquí. Pero para No hay. aplicaciones de esta... No, más bien debería el ejercicio, si decirnos, ¿saben qué alfa va a valer tanto? Ujú, De acuerdo a eso, usted sabe si utilizar Fubini o solamente dejar expresado en términos de gamma, que es función factorial. entiendo. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Listo. Entonces, hay un teorema, uno de los teoremas o de las propiedades de la función factorial, que es la única que vamos a utilizar. Fíjense aquí, gamma de alfa más 1 equivale a decir alfa por gamma de alfa, o alfa por alfa menos 1 factorial, o simplemente alfa factorial. Entonces, si les digo, evalúen la función gamma de 5, apliquen solo el teorema. ¿Cuánto es la respuesta? La transformada de Laplace de la función gamma 5. ¿Cuánto sería? 120. Sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. O sea, si hay cómo resolver eso. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les digo, evalúen la transformada de Laplace de la función gamma de menos 7. Ahí ya no puedo aplicar este teorema. Ahí sí tengo que retornar a la integral y resolver esta integral impropia por Fubini. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función gamma es igual a la función factorial únicamente en valores de ceros y enteros positivos, en ningún otro valor. Preguntas, jóvenes. Irán completando sus tablas. Verán que yo ya les voy dando, simplemente yo creo que ustedes vayan comprobando en las casas. Me piden evaluar esta t elevado a la a, donde a es positiva. Dejarán la condición. A es positiva y no necesariamente entera. Es decir, que puedo tener menos 1.2, menos 5.7, se me ocurre, esos valores. ¿Estamos? Listo. ¿Cómo hago? Esto es función gamma. No tiene nada que ver, es una función normal porque no está el símbolo de gamma. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? La integral de Laplace, la original. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien va y utiliza la integral de gamma, estaría cometiendo un error porque esto no es función gamma. El ejercicio no me está dando en ningún instante el símbolo gamma aquí para aplicar esa integral. Como no me da nada, intuyo que es la función original, entonces tengo que aplicar la función original. Ahora, fijarán, se dice que A es entera positiva. Entonces, si yo hago este proceso matemático, se parece al ejercicio anterior que vimos antes de Fubini. Tengo que hacer obligadamente un primer cambio de variable. No es Fubini esto, recordarán, es solo procedimiento matemático. El cambio de variables de st igual a x, reemplazo, y haciendo todo el procedimiento, digo, llego hasta integral, fíjense. Pregunta. ¿Debo seguir haciendo más cambios de variable? Y ahí hice un cambio de variable para ver si resuelvo. No me resultó, llegué hasta integral. ¿Puedo hacer un segundo? Sí, sí puedo. Un tercero también. Y quizás resolver por Fubini. Pero fíjense ahí, ¿qué forma está teniendo esa integral? Percátense. ¿Se parece o no se parece a alguna que ya hemos visto? Vean la función gamma, la integral de Laplace de la función gamma. Eso no es parecida, sino que está trabajando aquí con otras variables nada más. ¿Se parece o no se parece? Sí, 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 se parece. El alfa aquí en este ejercicio valdría ¿cuánto? El A alfa, más 1. a más 1. Entonces digo, ya no voy a resolver más. Le dejo expresado en términos de la función gamma. Me queda como a más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero.
Pero si el A tuviera algún valor en específico, ahí sí yo puedo ya hacer el cálculo respectivo. Pero el A no me están dando ningún, simplemente me dicen es un valor entero o fraccionario positivo. No sé, hay un rango infinito de valores de ahí. Tengo que dejar expresado así. Pero si supongamos, yo les digo, es el A vale 1.2. Deberían reemplazar el A, quedaría 1.2 más 1 menos 1, quedaría potencia 1.2. ¿Hay cómo resolver eso la integral? Sí, fácilmente por partes. Y no habría problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque la condición me está diciendo que son valores positivos. Si fuera valor negativo, allá fuera otra cosa, y fuera Fubini. Esta ya es parte de una parte de la tabla básica. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que en la tabla ustedes no ven resuelto, sino expresado. La función t elevado a la a, vean en la tabla a que es igual. T elevado a la a que es igual. ¿Me comentan? ¿Tienen en la tabla? Sí, es a gamma de n más 1, sería de a más 1 sobre s elevado a la a más 1. Ya, es lo mismo de acá. Pero ¿qué condición les dice al lado la n en la tabla? No ¿Hay está algo? indicada ninguna condición, Ya. pero no. Pero entonces entendamos que esa n debería ser positiva. Así sea fracción, pero tiene que ser positiva. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no hay cómo hacer. Listo. Ahora, esta otra función especial, t elevado a la n, donde n es entero positivo. Si es entero positivo, ya se me viene algo a la mente de la teoría. ¿Qué podría ser? Hace un momento estamos hablando de los enteros positivos, incluido el cero. ¿Qué pasa? Que la función gamma es igual a la factorial en enteros positivos. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Ya solo analizando la condición, nomás antes de resolver inclusive. Veamos. Me da esta función. Tengo que utilizar la transformada de Laplace original. Reemplazo aquí. Como es entera positiva, hago el mismo cambio de variable que les estoy indicando, que es de cajón de hacer, y llego a esto de acá. Pregunta, ¿se parece a alguno de los que hemos visto? ¿A cuál se parece? A la función gamma. La función gamma misma. Pero en vez de alfa le llaman n más 1, porque coincidió aquí, ¿no? Y aquí está expresado según la propiedad que hemos visto anteriormente. Entonces, según esta propiedad, como n es entera positiva, ya me está afirmando el ejercicio. En vez de poner todo eso, apliquen esta propiedad de aquí. Puedo simplemente decir que es alfa factorial. En vez de poner alfa más 1, gamma de alfa más 1, simplemente decir es alfa factorial y se acabó. Sí, ¿no es cierto? Porque es entera positiva. Eso es lo que está puesto aquí. En vez de poner gamma de n más 1, donde n es entero positivo. Si es entero más un 1, sigue siendo entero positivo. Se confirma la propiedad. Entonces todo eso se expresa como respuesta a esto. Es decir, la función gamma fue reemplazada por la función factorial, pero por esa condición que les indico. ¿Alguna pregunta? Acá abajo tendrán cuidado, acá no es n factorial por si acaso, es n nada más, n más 1. Acá arriba sí es n factorial.
Entonces, el t elevado a la a y el t elevado a la n son dos de las funciones especiales de Laplace. Y con eso se completa toda la tabla. Entonces, esa tabla tienen que aprenderse, así como las tablas de integrales. Del cuánto vale la transformada del coseno, cuánto vale la transformada del seno, del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, de la t solita, de la t al cuadrado, y ahí deducimos las siguientes. Cuánto vale del 1, cuánto vale del 2, cuánto vale la constante, cuánto vale de t elevado a la a, cuánto vale de t elevado a la n, con las consideraciones respectivas. Esa es la tabla básica. De ahí se resuelven todos los ejercicios. Y saber en el caso del procedimiento Fubini es aplicable para resolver integrales impropias, estrictamente para valores negativos, o enteros o fracciones positivas negativas, lo que no hace la función gamma. ¿Estamos de acuerdo? Y la función gamma se parece a la función factorial cuando coincide en sus potencias, es decir, cuando n es igual a 0 o entero positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? Si yo les digo esto de aquí, calculen la transformada de Laplace de la función gamma de un medio. ¿Qué integral aplicarían ustedes? ¿La original o la estrictamente de la función gamma? La original de Laplace, pero ¿Por qué? aplicaría. Pero si ya les estoy dando un gamma directamente. Perdón, sí, tienes razón. Deberían utilizar la integral de la transformada de Laplace de la función gamma. Pero no podría yo afirmar todavía si es que si va a salir una integral impropia o propia. Pero sí podría decir que estrictamente podría ingresar Fubini. ¿Por qué? Porque el valor que voy a analizar es fracción. ¿No es cierto? No es entero positivo, no es nada de eso. Es fracción. Y recuerden que Fubini resuelve fracciones inclusive. Sigamos el procedimiento. Reemplazamos en la ecuación de aquí. Si reemplazamos y veo que me da esto. Ahí sí digo, ahora sí tomo la decisión. ¿Es integral propia o impropia? ¿Qué dicen Impropia. ustedes? Impropia. ¿Entra ahí función gamma? Para nada. No puedo utilizar función gamma por más que quiera. No hay cómo. Factorial, función factorial, peor. ¿Qué estoy obligado? A Perdón, usar Fubini. a usar Fubini para resolver. No me queda de otra. Pero ¿qué tal si aquí yo les digo, resuelvan gamma del número 4? Ahí sí ya pudiéramos. El número 4, ¿qué me consideran ustedes? Entero positivo. Entero positivo se me viene a la mente, digo, es igual al entero positivo del factorial. Y sin necesidad de calcular, ¿cuánto me dirían que es la respuesta? 4 factorial. 4 factorial, pero habría que aumentar esto de aquí. Ujú. ¿No es cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y si no tenemos todavía en cuenta para pasarla en forma directa, apliquen la integral, así como estamos haciendo. Y ahí, llegando al integral, saben ustedes cuánto vale y cuánto no. Su recomendación, hagan el proceso, estas dos líneas de reemplazo. Y con eso ustedes saben si aplicar Fubini o no aplicar, si aplicar función gamma o no aplicar, o directamente la factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Entonces, en este ejercicio les pido que resuelvan estos ejercicios que ya están resueltos, los vuelvan a realizar y lo comprueben. Está aplicado Fubini, paso por paso, hasta llegar a la respuesta. Y al final vean la respuesta cuál ha sido. La transformada de Laplace de la función gamma un medio ha sido raíz de pi.
Entonces, con esto podemos concluir que sí hay cómo resolver integrales simultáneas, por si acaso. Hasta aquí vamos a llegar a la clase. Con esto hemos alcanzado un 25% del capítulo, aunque en una clase hemos alcanzado el 25%. En las otras dos ya estamos ya cerca de los 60-70%. Si ustedes se percatan, el material que yo les subí está para unas 4 sesiones. 4 o 5 sesiones si no me equivoco. Entonces, tranquilamente salimos con los plazos. Preguntas, jóvenes. ¿Está clara la clase del día de hoy? ¿Esta Sí, iría a tabla? ¿Perdón? ¿Esta de aquí No, también esto iría? no, esto no, porque es un valor numérico. Ya. Es un valor numérico. Este no iría a la tabla. Pero sí verían el mismo procedimiento para otro valor numérico. Qué sé yo. Intenten sacar gamma, la transformada de Laplace de la función gamma de menos un medio. Háganlo por su cuenta a ver cuánto les sale. Gamma de menos un medio, pueden hacer otra de gamma de 3/4, qué sé yo. Aplican el mismo procedimiento y ven. Pero son valores numéricos, lo cual no compete a la tabla. Ojo, las calculadoras científicas no resuelven esto, a pesar que les cuestan bastante. Hay que instalarles un programa adicional. Se llama transformada de Laplace. Software adicional, actualizar el software y ahí recién no le da ni paso por paso, le da la respuesta. Fácil. Hay un programa que se utiliza a nivel de todas las universidades del mundo. ¿Y saben cómo se llama? Y no solamente hay para la parte matemática. Wolfram, ¿han escuchado? ¿Sí han escuchado o no han escuchado? Fue desarrollado por un estudiante de doctorado en ese tiempo, en el cual no sabía cómo demostrar su tesis doctoral. Tuvo que desarrollar todo el programa, desarrolló y ahora es un software gratuito, en línea. Si quieren instalarlo, también lo pueden hacer, pero no les recomiendo para qué si es en línea. Y les voy a indicar para que lo manejen. No es necesario tener una calculadora, comprar de $300-400. Ahí está todo. Claro que no implica muchos ejercicios que podemos inventarnos, ¿no? No hay cómo resolver, por si acaso les digo, porque algunos ejercicios que yo les pongo en las pruebas son a veces inventados. Entonces, por más que pongan ahí, no les da, porque ya sé cómo es la situación. Entonces, veamos. Wolfram con W, no, déjenme ver si es que me acuerdo el nombre estricto. Wolfram Alpha se llama. ¿Sí lo ven? Ya, Wolfram Alpha, ingresan aquí y vamos directamente, dice inteligencia computacional, dice, ¿no? Tal vez a otros profesores sí les mencionaron eso. Pongamos ecuaciones, a ver, ecuaciones, hay todo, ¿no? ¿Alguien alguna vez ha utilizado el encaste? ¿Tampoco? Bueno, eso se utilizaba antes que exista internet disponible para todos, encaste. Así literalmente, encaste, era un internet offline, fuera de línea. Era como una enciclopedia, ahí uno se hacía los trabajos, se buscaba ahí. Me recuerdo en los primeros años se utilizaba eso, nos mandaban a investigar o no, íbamos bien físicamente a la biblioteca, teníamos que buscar la forma de que alguien nos preste el instalador del encaste, instalábamos y de ahí buscábamos la información, qué sé yo, geografía, física, matemática, algo así. Pero ahora hay el internet y la herramienta de esto para... Aquí encuentran todo en Wolfram, ¿no? De cualquier materia. Si alguien quiere ver las coordenadas geográficas de Cuenca, pone ahí coordenadas geográficas de Cuenca, tac, le sale.
clima actual en Cuenca está, todas las materias aquí existentes. Entonces, esa herramienta que diseñó este estudiante de doctorado en ese tiempo, ¿no? Que será unos 30 años atrás, ahora fue ampliado, ¿no? Es un software libre. Cada quien puede meter más información, pero lógicamente verificable, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Bueno, sale en inglés, ¿no? Differential equation, ¿no? Pues aquí, qué sé yo, se me ocurre. Fíjense, esta es de aquí. Se me ocurre escoger aquí, integrales, solo para comprobar, jóvenes, yo les estoy dando ya casi al final, si ustedes se van dando cuenta. Pero no es con la intención de yo evaluar a esto. Por eso les pido siempre el procedimiento matemático. Entonces, fíjense acá, yo puedo escoger integrales de segundo, perdón, ecuaciones de segundo orden, qué sé yo, de este tipo, gráficos, etc. Aquí está Laplace, si lo ven. Entonces, qué sé yo, voy a buscar aquí. No me sabe. Debe estar acá. Bueno, hay que ir buscando una cosa. Debe estar dentro de este tema. Laplace. Ecuaciones diferenciales, valores numéricos, hay que ir buscando, pero está todo aquí, ¿no? Es una ayuda espectacular. O si no, ponen aquí en donde dice extender teclado, y ustedes ponen lo que quieran, escribiendo y le calcula. No sé si ingresaron al software que les indicó. Se puede dar gráficamente, aquí está al lado, bueno, en línea sale un poco diferente a lo que se tiene en el programa, ¿no? Álgebra, cálculo, todo, química, trigonometría, todo sí, pero no les da paso a paso, es como una calculadora científica en línea. Eso tendránlo en cuenta. Si alguien va a la prueba a estar buscando hasta que encuentre, ya se fue el tiempo, los 15 minutos. Es una ayuda. Listo, preguntas. Si no han escuchado eso, bueno, ya tienen ya esta herramienta adicional. Y lo que sí les recomiendo en un futuro para las otras materias, incluso ya no nos dio tiempo, aprendan MATLAB. MATLAB es como una calculadora para la ingeniería. Ahí también pueden resolver, ¿no? MATLAB. Si no, hagan instalar en sus máquinas MATLAB y estén aprendiendo MATLAB. Toda la carrera necesitan MATLAB, por si acaso. Ya después, más adelante, incluso, y en otras asignaturas conmigo mismo les mando a hacer ya cosas un poco más complejas. Listo. Preguntas de la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Te ha No, hay que entendido? todo claro. Sí, Ya. Entonces, con ustedes nos veríamos día jueves y viernes de la siguiente semana, a la misma hora, de 11 a 1 de la tarde. Bueno, sin embargo, todavía hay dos compañeros, uno que ha entrado ya tarde a clases y dos que todavía no han ingresado. Tendrán en cuenta la asistencia, por favor, porque les voy a pedir al final también. Listo, sí. jóvenes. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Revisen los apuntes, vuelvan a hacer los ejercicios y con eso solventan muchas dudas. De mi parte es todo.
Si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. Que tengan un buen día. Igualmente, ingeniero, gracias. Ya, que pasen bien. Gracias, ingeniero. Nos vemos, ingeniero, cuídese, gracias. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego.